me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver você bem, que podia me aparecer nesses mesmos lugares na noite, nos bares onde anda você. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos que a gente não vê, onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia nas noites nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver você bem, que podia me aparecer nesses mesmos lugares na noite, nos bares onde anda você. Vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver você bem, que podia me aparecer nesses mesmos lugares na noite, nos bares onde anda você.
tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos arrancando el segundo taller de formación enmarcado en un ciclo de 5 talleres que comenzó la semana pasada con el tema vivienda. Hoy va a continuar con el tema economía, incluye regla fiscal e inclusión financiera. Para quien va a hablarlo es el compañero Daniel Olesker. Decía que vamos a dar comienzo al taller del día de hoy, Economía y Empresas Públicas. Nos acompaña el compañero Daniel Olesker, que se va a referir a economía, que incluye regla fiscal e inclusión financiera. La compañera Jacqueline Gómez, que va a hablar del Instituto Nacional de Colonización. Y quien les habla, Gerardo Rodríguez, que me voy a referir a ANCAP. Así que sin más, le doy la palabra a Daniel y comenzamos con el taller. Hola, ¿hablo de este? Hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo quisiera dividir esta exposición en 3 partes. Primero, una breve reflexión sobre cómo se vincula la LUC con la política económica en general que este gobierno está desarrollando, como la LUC es una herramienta más de la política económica, y luego un capítulo para cada uno de los 2 componentes que anunciaba Gerardo, es decir, regla fiscal e inclusión financiera. Respecto a lo primero, está claro que el gobierno anuncia un modelo económico y social, porque en la economía política no se puede separar lo económico de lo social, que tiene básicamente dos ejes principales: Estado mínimo y concentración de la riqueza. Esos son como los 2 ejes neurálgicos de la política pública, ¿no? En la medida que en los años anteriores se avanzó en el Estado estratégico, hablamos de desestatización, en el sentido que hay que dar marcha atrás en los procesos de desarrollo del Estado. Pero también se le puede decir de Estado mínimo, por oposición a Estado estratégico, digamos, ¿no? Un Estado que básicamente resguarda las condiciones de rentabilidad del sector empresarial, garantiza, y la LUC hoy no lo veremos, pero lo verán ustedes en otros, garantiza vía seguridad las condiciones de desarrollo de estas políticas concentradoras, pero en términos de política económica, social, empresas públicas, es un Estado mínimo. Y por otro lado, tiende a revertir un proceso de desarrollo laboral, salarial, de empleo, de los periodos anteriores, tendiendo a una concentración de los ingresos. Y para estos 2 objetivos, el gobierno desarrolló 3 grandes instrumentos. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, pero quiero mencionar en esta primera introducción los otros 2. Uno, bueno, es obviamente la LUC, el otro es la política presupuestal y fiscal, y el otro es la política macroeconómica, en particular el mix, o sea, la combinación entre la política salarial, la política de tarifas y la política devaluatoria, digamos, ¿no? Con esos 3 herramientas genera condiciones de rentabilidad garantizada para las grandes empresas de lo que se denomina el capital más concentrado, perjudica a los sectores que trabajan mucho para el mercado interno y obviamente perjudica a los asalariados. Entonces, tanto la política presupuestal como la política salarial aportan hacia ese doble objetivo de Estado mínimo y concentración de la riqueza. Y aportan de variadas maneras, voy a mencionar solo 5 y ya paso a la LUC. Lo aportan reduciendo el salario real, lo aportan precarizando las condiciones de trabajo, es decir, generando condiciones de informalización del trabajo, y en eso, como veremos en la LUC tiene bastante que ver. Lo hacen a través de deteriorar el mercado interno y estimular a través de la devaluación el mercado exterior y la concentración exportadora. Lo hacen a través de la reducción del gasto público social,
y lo hacen a través de la reducción de la inversión pública. Es decir, no solo baja el gasto público social, sino que también baja la inversión pública. No solo bajó en el 20, está bajando en el 21, sino que el presupuesto aprobado nos garantiza, entre comillas, que va a bajar hasta el... Cambió. Tanto la inversión pública como el gasto social van a bajar, obviamente en algunos casos en valores absolutos, como es el caso de la vivienda, lo habrán visto ustedes en el taller pasado, y otros en términos relativos en relación al producto. Pero la participación va a bajar. Así que política salarial, política de mercado interno, gasto social, inversión pública, son estos 5 componentes que de alguna manera están presentes firmemente en el presupuesto quinquenal y en la política macroeconómica. La LUC, y ahora sí voy al segundo punto, la LUC introduce cambios económicos que van en la línea de Estado mínimo y de concentración de la riqueza. Yo voy a hablar de dos de ellos, tanto Jacqueline como Gerardo van a hablar de otros. Y empiezo por el tema de la regla fiscal. Nosotros hemos caracterizado esta regla fiscal. La regla fiscal tiene un poco de dialéctica en el sentido de que es un eslabón central de la ley de urgente consideración, pero al mismo tiempo es de los más técnicos y por lo tanto más difícil de poner en debate en el mano a mano, digamos, ¿no? Y yo por eso voy a intentar explicarlo desde 4 conceptos. Desde el concepto de una regla fiscal que es innecesaria, desde el concepto de una regla fiscal que en la coyuntura que vivimos es injustificada, desde el concepto que es una regla fiscal restrictiva y desde el concepto de que ya en este presupuesto, ya en el año 20, y bueno, y en el 21, aunque todavía no tenemos los datos del 21 porque no cerró el presupuesto, ya en el año 20 la aplicación de la regla fiscal significó un deterioro de las cuentas públicas y particularmente del gasto público social. O sea, innecesaria, injustificada, restrictiva y ya con aplicación en la cotidianeidad. ¿Por qué es innecesaria? Porque Uruguay ya tiene una regla fiscal. Y quizás para los que no tienen demasiado claro qué es una regla fiscal es una norma de comportamiento del fisco. ¿Y el fisco qué es? Gastos menos ingresos. Entonces no puede haber una regla fiscal, ya me adelanto a algo que voy a decir en unos minutos, no se puede hablar de una regla fiscal que solo topea los gastos. Supongamos que los ingresos se disparan por alguna coyuntura, y hay un tope de gasto definido por la regla fiscal, y no se puede gastar más porque la regla no lo permite, cuando en realidad las condiciones fiscales sí lo permitirían. Entonces, Uruguay ya tiene, digo que es innecesario porque Uruguay ya tiene una regla fiscal, y es una regla fiscal que tiene en cuenta los gastos y los ingresos. Porque ¿qué es lo que nos dice la regla fiscal que ya existe? Tú no te podés endeudar más de X. ¿Y por qué te endeudás? Porque si tus ingresos son menores que tus gastos, tenés que financiarlo. Y para financiarlo la única manera es endeudarse. Entonces yo fijo un tope de deuda y con eso estoy garantizando de que no vas a gastar indefinido respecto a tus ingresos. Porque va a llegar un momento en que no vas a tener, ¿cómo se dice? Autorización de deuda para financiarlo y se terminó el problema. Es verdad que vos podés ir al Parlamento, pedir pero el cambio del tope de deuda es excepcional. Es una buena regla. En 15 años, 14 porque el Frente la aprobó en el 2006 o 2007, 3 veces se fue a pedir autorización de aumento de tope, pero todas las demás veces funcionó. Entonces, ¿para qué poner otras limitaciones? Si esta garantiza que no va a haber zarpada fiscal. Pero peor, el gobierno en esa discusión necesaria pone 2 reglas, porque dice que es una, pero en realidad son 2. Dice que hay que fijar un déficit fiscal máximo en función de un balance estructural de la economía que nadie sabe
cómo se construyó, y se puede gastar hasta un máximo vinculado al crecimiento potencial de la economía, concepto que también ya definieron y nadie sabe cómo. Varias veces se le pidió en comparecencias parlamentarias de la ministra de Economía y dijo que estaba estudio, bata. No dijo nada. Entonces, le agregan al tope de deuda dos conceptos que son claramente innecesarios: máximo de gasto y máximo de déficit, ambos vinculados a valoraciones tecnocráticas que no son transparentes y sin control parlamentario. Porque, ojo, si yo me paso el tope de deuda, tengo que ir al Parlamento a pedirle que me autorice levantar el tope de deuda. Acá yo gasto más que el crecimiento potencial de la economía, nadie se entera, bueno, sí te enterás cuando viene la rendición de cuentas, pero no hay ningún control sobre eso. Así que primero, innecesaria. Segundo, en un contexto de crisis económica como la que se vivió en el mundo por la pandemia, ¿qué hicieron todos los países del mundo? Le dieron vacaciones a sus reglas fiscales. Dijeron, bueno, miren, por X tiempo la regla fiscal no va a funcionar. El ejemplo más paradigmático es la Unión Europea, que tiene una regla fiscal de que no se puede no se puede tener más de 3% de déficit fiscal. De hecho, ustedes más de, si no recuerdo, 2 o 3 años, recuerden ustedes que la intervención de la Unión Europea en Grecia fue porque justamente se pasó del déficit fiscal y decidió que por unos años esto no iba a funcionar. Tan es así que el déficit fiscal promedio de la Unión Europea en el año 2020, el promedio fue 8,8. O sea, en promedio, casi 6 puntos más que el máximo que lo autorizaba la vieja regla. La vieja no, porque la regla sigue existiendo, solo que está de vacaciones, como diríamos nosotros. Y otros países que tienen reglas también las flexibilizaron. De hecho, los organismos internacionales recomendaron flexibilizar las reglas fiscales. Así que injustificada. Y sobre todo, más injustificada en un país que ya tenía una regla, pone una nueva y la pone justo, que limita el gasto y la pone justo cuando hay que gastar. Me parece que este es un punto bastante importante de esto. Tercero, es restrictiva, porque lo que hace es fijar un límite a las posibilidades de gasto de la economía. Porque la decisión de gastar obviamente está vinculada a los ingresos, pero también está vinculada a que yo, si me paso de los ingresos, tenga capacidad para financiar esas políticas fiscales. Yo siempre pongo un ejemplo que ayuda mucho. En el año 2011, la situación del país había mejorado mucho, el salario había crecido, la pobreza había bajado, pero había sectores fuertemente todavía con niveles altos de pobreza, informalidad y demás. Y se decidió gastar $100 millones y no había ingresos adicionales se hizo contradeuda para jóvenes en red, Uruguay crece contigo, asistentes personales para la discapacidad y programas cercanías. Esos 4 programas. ¿Por qué? Porque atacaban al núcleo duro de la pobreza. Con esta regla fiscal no se hubiera podido hacer. No hubieran existido esos $100 millones porque el tope de deuda lo permitió, pero el tope de gasto no lo hubiera permitido. Entonces, está claro que es restrictiva por donde se la mire, digamos. Y finalmente, lo cuarto que quiero decir es que ya se aplicó en el 2020. Una vez que se aprobó, que fue en julio del 20, inmediatamente el gobierno, sin fijar el crecimiento potencial, sin fijar el balance estructural, sin crear el equipo técnico asesor, el comité técnico asesor, que lo acaba de crear hace una semana, estamos hablando del octubre del 21, sin eso fijó para sus 2 reglas fiscales un máximo. Y las fijó en niveles muy bajos, muy restrictivos. Y termino un poco esta intervención de la regla fiscal diciendo algo que me parece que también es bueno que se maneje, porque tiene eso de paradójico, de cuán ortodoxos son con sus propias reglas fiscales. ¿Qué decía la regla fiscal que fijaron? Yo no puedo tener un déficit fiscal de más de 6,6.
Era un déficit fiscal muy bajo. Uruguay tenía 4,8. O sea, lo aumenta 1,8 cuando, repito, el promedio de aumento en América Latina fue 5, en Europa fue como 8,8, ¿no? O sea, cuando todo el mundo disparaba los déficits fiscales para poder enfrentar las consecuencias de la pandemia, Uruguay iba a aumentar solo 1,8. Ya era muy restrictivo. ¿Saben cuánto lo aumentó? 1,5. O sea, sobrecumplió su propia meta fiscal. Y uno puede decir, ese 0,3 de diferencia, ¿no? ¿Cuánta plata era? 140 millones de dólares. O sea, no es que dejó de gastar 3 pesos. Yo siempre doy este mismo ejemplo. Dentro del fondo COVID se gastaron 500 millones de dólares en el 20, de los cuales el Mides, en tarjetas, PIB, gastó 140. Quiere decir que se podrían haber duplicado las transferencias del Mides solamente respetando su propia regla fiscal. O sea, sobrecumplieron metas que ya eran restrictivas, porque repito, en un contexto que en el mundo los déficits fiscales aumentaron 5, 6, 7, Uruguay iba a aumentar 1,8 y terminó aumentando 1,5. Así que, innecesaria, injustificada, restrictiva, ya operando, ¿no? Y limitando las posibilidades de expansión del gasto. Y alguien puede decir, bueno, esto es un comentario que hago para terminar, alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que aplicaron la regla fiscal, pero inventaron el fondo COVID, que es extra presupuestal, ¿no? Nosotros los economistas decimos arriba de la línea y abajo de la línea, ¿no? O sea, los gastos que van al déficit están arriba de la línea, todo lo que va abajo de la línea no se cuenta. Por ejemplo, el fideicomiso de vivienda del que hablábamos hoy con Jacqueline, ¿no? Ese va abajo de la línea. Pero por el fondo COVID llenaron de plata y entonces bajaron 300 millones de dólares el gasto presupuestal, pero el fondo COVID se disparó. No, gastó 500. O sea que prácticamente lo único que hizo fue en un año de pandemia compensó un poquito más, bueno, 200 de diferencia, ¿no? El Uruguay tiene un presupuesto de 16.000, ¿no? O sea que bajaron 300, subieron 500, es nada. O sea, hay una vocación de no gastar, más allá, digamos, de si cuentan como recursos presupuestales o cuentan como recursos extrapresupuestales. Con la gravedad, además, que los recursos extrapresupuestales están solo el año en el que son definidos. Estuvieron en el 20 y van a estar en el 21. En el 22 no hay más extrapresupuestales. O sea que no sé cómo van a hacer con un presupuesto en caída a partir del 22, van a compensar. Esto es regla fiscal. Con esas 4 características, además de la falta de transparencia, porque a diferencia del tope de deuda, no tiene ningún control de nadie. Bien, voy ahora a inclusión financiera, que es el otro capítulo, paradojalmente llamado libertad financiera, ¿no? O sea, nosotros le llamamos desinclusión financiera, pero ellos le llaman libertad financiera. Algo que seguramente todos los que estamos trabajando por la anulación de la LUC, sabemos que es el discurso predominante, ¿no? O sea, la LUC es, además de muy buena y todo, es la expresión de la libertad, ¿no? Dejar arrendar sin garantías, dejar que el trabajador decida en qué se gasta, bueno, todo lo que ustedes más van a saber. La inclusión financiera tiene como 2 componentes. Tiene un componente que tiene que ver con la nómina salarial y un componente que tiene que ver con los pagos en general, digamos, ¿no? Voy a empezar por el primero. ¿Qué decía la ley que la LUC pretende derogar? Que los salarios era obligatorio que se pagaran por medios electrónicos. Y antes de pasar un poco a lo que dice la LUC, quiero dar 2 argumentos que ellos han utilizado mucho y son poco sólidos, digamos, ¿no? Uno es que en los asalariados, que es lo que importa, porque los cuentapropistas no están no estuvieron entre el 2015 y el 2015, la informalidad bajó 4 puntos en los 5 años, ¿no? O sea, la informalidad en Uruguay bajó muchísimo en los 2 primeros periodos de gobierno, bajó muy poquito en el tercero, pero todo lo que bajó en el tercero, prácticamente el 90% de lo que bajó, fue en asalariados. Y no
en cuentapropistas, y básicamente está claro que fue por la aplicación de esta norma. Y lo otro es que este es un negocio para los bancos. Falso. Falso primero porque los bancos se opusieron a esto, ¿no? Falso porque esto le sacó a los bancos el monopolio de las cuentasueldos y lo amplió a los débitos en las redes. O sea, hoy hay 3 millones de tarjetas de débito bancario y 2 millones de no bancarias, o algo así, o 2 millones y 1 millón, no me acuerdo de memoria, después traemos el dato bien. Pero quiere decir, hubo una ampliación del campo de acción que le quitó un monopolio que los bancos tenían de las cuentasueldos. Es cierto, le dio más campo de acción, pero lo compartió con otros ámbitos financieros. O sea que ni que no tuvo efecto sobre la formalidad, porque las cifras de informalidad entre el 15 y el 20 bajan muy poquito, pero cuando se desglosa entre asalariados y resto, bajan mucho. Así que, o sea que el argumento de que no bajó no es verdad. Y otro, de que lo de los bancos, lo que acabo de decir. ¿Qué propone? Bueno, la LUC, ya lo sabemos, propone que la libertad de elección por parte del trabajador de los medios de pago en el momento que se crea la relación laboral. ¿Ah? O sea que acá hay dos conceptos: libertad de elección, concepto que es bastante difícil de sostener que haya en una relación que es esencialmente desigual, pero segundo, que esa desigualdad exista en el momento de la generación, porque es probable que algunos trabajadores ganen poder entre las empresas por su calificación, por sus capacidades, y después puedan imponerle algunas cosas a la empresa. Pero son excepciones a la regla. La regla es que hay desigualdad de poder y más en el momento de iniciar la relación laboral. Entonces, en realidad lo que se cambia es una norma que obligaba a pagar en nómina, la nómina por medios electrónicos, a una norma cuyo resultado casi obvio es que va a ser en función de lo que decida el empleador. ¿Va a haber excepciones? Claro. Es probable que en la construcción, en la salud privada, en algunos lugares donde el grado de sindicalización es fuerte, donde la negociación colectiva pueda plantear este tema como un tema de negociación colectiva, eso no suceda. Pero eso no va a suceder en la pequeña producción, en el pequeño comercio, en el medio rural, en el trabajo doméstico. O sea, eso no va a suceder. Y el trabajo doméstico, la informalidad bueno, es lo mismo porque es el 50%, se queda lo mismo que sea formalidad. Había llegado al 50%. Antes del 2005 nos llegábamos al 5, al 8, al 10. Entonces, claramente aquí hay un efecto de evasión, de desinformalidad. Hay un estímulo a pagar una parte por afuera y una parte por adentro, digamos, ¿no? Eso era muy común. En los años 90 eso fue muy, muy común, digamos, ¿no? Y probablemente antes de los 90, para los que trabajaban más antes también. Es decir, con ese argumento alentador no, como atractivo de las empresas de yo te pago la mitad por afuera, pero entonces vos te quedás con yo no pago los patronales, que en los 90 eran 30%, no 7,5 como ahora, ¿no? Y vos te ganás el aporte personal, entonces te pago la mitad por acá y la mitad por allá. Eso ojalá no suceda y no podemos asegurar que va a suceder, pero la probabilidad de que eso suceda es muy alta. Así que eso respecto a los temas de la nómina salarial. Lo otro, respecto a los pagos. Es verdad que la LUC es menos mala de la ley original, ¿no? Que, ¿se acuerdan? No ponía tope a las transacciones que requerían pago en efectivo, ¿no? Es decir, cualquiera se podía hacer. La ley de inclusión financiera lo hacía hasta $5.000, una cosa así. Probablemente los compañeros que en el MEF trabajaron en la inclusión financiera son autocríticos, dicen capaz que era un límite muy bajo, capaz que 10, 15 podría ser un límite razonable, pero no $100.000, ¿no? O sea, esto es para quienes tienen $100.000 para poder pagar en billetes de 20,
estoy un poco caricaturizando, pero un poco es así, ¿no? O sea, yo creo que de los que estamos acá o los que verán ninguno tiene, bueno, la mayoría notoria no tiene $100.000 para ir y pagar una casa o pagar un auto o comprar una tierra, ¿no? Por $100.000, ¿no? Entonces, claramente es un estímulo de evasión. Y si bien es verdad que este cuestionamiento de la Unión Europea a Uruguay reciente no es por esto, sino es por otra norma que introdujo este gobierno, que fue la de incrementar las vacaciones fiscales, digamos, ¿no? En el año 20, está claro que esto es un paso que colabora con esa desconfianza, ¿no? Fíjense que además está mal dicho, lista gris, ¿no? Es países desconfiables, una cosa así, la traducción en español es países desconfiables. Claramente, esto contribuye a la desconfianza. Y no lo decimos nosotros, los 800.000 que firmamos y los que promovieron la LUC. Cuando la LUC estuvo en el Parlamento, no hubo un académico, ¿no?, que fuera a decir que esto no iba a tener efectos sobre el lavado de activos. De hecho, los cambios de bajar de límite infinito a $100.000 y el hecho de que no se puedan fraccionar las transferencias, porque si no uno podía fraccionar, pagaba $1 millón en 11 de 90.000 y era lo mismo, surgió a partir de razonamientos de catedráticos de la Universidad de Montevideo, catedráticos de la Universidad Católica y el propio Neco Costa, no me sale el nombre, Mónica, ¿cómo es? ¿Neco? Bueno, ya nos va a salir, que fue su prosecretario de la presidencia en el gobierno de Jorge Valle y es un especialista de los más considerados en los temas de lavado de activos. Él fue y dijo, esto es una barbaridad, ¿no? Están las actas, o sea, no. Es decir, hay consenso de Leonardo Costa, hay consenso de que estas medidas contribuyen a deteriorar la transparencia en la actividad financiera, que contribuyen a crear condiciones de evasión y que contribuyen a crear condiciones de informalidad. Que las haya o no las haya dependerá de las circunstancias, pero es muy probable que esto sí suceda de esta manera. Y esto es válido para las transacciones que yo mencionaba hoy, pero también para los arrendamientos, a través, digamos, de las exoneraciones que existían para los arrendamientos cuando eran formalizados. Es decir, hay una enorme cantidad de transacciones que se ven en casa. Pasa aún, la ley permite pagar en efectivo las compras públicas. Yo, que estuve en el Estado, no me imagino pagándole a un proveedor en plata, ¿no? O sea, imagino que esa está puesta de ideología, ¿no? De ideológicos que son pero que no va a pasar, ¿no? O sea, ¿no? Que se salvó que yo quiera comprar, digamos, un calendario en la librería de la esquina, digamos, ¿no? Pero en general las compras. Pero en el resto sí puede funcionar porque efectivamente le da a quienes tienen volúmenes de dinero relevantes las posibilidades de lavar dinero, de evadir impuestos, etcétera, etcétera, que son los dos grandes riesgos que están claramente expuestos en este segundo bloque de la inclusión financiera. Así que bueno, este capítulo de libertad financiera, lejos de ser un capítulo de libertad, es un capítulo de estímulo a la evasión, a la informalidad, al lavado de activos, y es claramente una norma que beneficia a los empresarios, en el caso, los empresarios grandes, en el caso de la nómina de salarios, y a quienes tienen volúmenes de dinero que pueden manejar en condiciones de esos números que decíamos hoy. Así que bueno, esto es un poco los 4 conceptos de regla fiscal y los 2 bloques de inclusión financiera y sus argumentos, lo que queríamos plantear. Muchas gracias, Daniel. Vamos a comenzar la segunda parte de este taller refiriéndonos a las empresas públicas. ¿Qué son las empresas públicas? ¿Cuál es el rol? Bueno, el nombre no las ayuda mucho porque en el imaginario colectivo, cuando hablamos de empresa, inmediatamente vamos hacia la acumulación de ganancias, de renta. No se nos pasa por la cabeza que alguien tenga una empresa si no es para ganar dinero. Bueno, justamente cuando hablamos de empresas públicas, el rol que tienen
es promover el desarrollo social, humano, productivo, económico también, pero no tienen esencialmente el objetivo, digamos, de perseguir el lucro. Bueno, ahí esto es un tema que tenemos que tener presente a la hora de evaluar su gestión. Muchas veces asociamos equivocadamente el hecho de que, bueno, si ganó 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, es sinónimo de buena gestión. Puede ser buena gestión, pero tenemos que tener otros parámetros que nos permitan medir esa gestión. Por ejemplo, si decimos que su objetivo es promover el desarrollo social y humano, tendríamos que tener parámetros que nos marquen el desarrollo. ¿Cuál es el rol de esa empresa pública, digamos, para promover estos objetivos que se trazó? Porque obviamente la medición de la gestión va a estar en función del objetivo que persiga esa empresa pública. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Daniel del tema de la intervención del Estado en las actividades socioeconómicas. En un proyecto de país que tenga un fuerte compromiso con la justicia social, estas empresas públicas tienen que cumplir un rol que justamente sea vehículo de políticas sociales que de alguna forma nos permitan ese desarrollo. Es decir, la intervención del Estado para disminuir las desigualdades del mercado. Y ahí hay una fuerte contradicción con lo que es una mirada liberal, donde el centro de la política está asociado, digamos, a las leyes del mercado. Bueno, acá hay una fuerte contraposición y se da de cara el rol de las empresas públicas con el proyecto de derecha, neoliberal, clasista que tenemos instalado en el Uruguay. Por eso decimos que esta ley de urgente consideración es la estructura que sostiene un proyecto de la derecha, articulada así con la ley de presupuesto, la rendición de cuentas, la política salarial, pero la estructura, digamos, de ese proyecto desestatizador, de quita de derechos, de alguna forma la que la sostiene es la ley de urgente consideración. Entrando a ANCAP, por ejemplo, el tema de los subsidios. Los subsidios son instrumentos para llevar adelante, digamos, esta intervención. En el caso del supergas, el Uruguay, ustedes habrán escuchado muchas veces, tenemos la nafta y el gasoil más caro de la región. Por lo general se dice tenemos los combustibles más caros de la región. Esa es una verdad a media, o no es verdad, para decirlo de alguna forma. Tenemos la nafta y el gasoil más caro de la región, pero tenemos el supergas más barato de la región. Y eso es simple, es que el precio del combustible en el Uruguay y en el mundo, el precio del crudo y sus derivados, es una decisión política. No obedece de ninguna manera a ningún criterio técnico. Y en esa decisión política yo elijo a qué sectores de la población quiero favorecer. Si el precio del combustible obedeciera al proceso productivo, no se entendería que somos muy eficientes produciendo supergas e ineficientes produciendo nafta y gasoil. No. Llega el petróleo de la refinería, pasa por el proceso productivo y más o menos todos los productos derivados del petróleo cuestan lo mismo. Y se le asigna un valor, como le decía, un precio que va de acuerdo, digamos, a la política social que yo quiero instrumentar. En este caso, el subsidio del supergas, el más barato de la región, llega a los hogares de menos ingresos, o por lo menos se permite el acceso a los hogares de menos ingresos para la calefacción y para cocinarse. ¿Qué pasaría si eso lo libero al mercado? Bueno, indudablemente va a subir. Se han escuchado últimamente algunos argumentos de que es injusto porque hay algunos uruguayos y uruguayas que calefaccionan las piscinas con el supergas. Capaz que hay, yo no conozco a nadie que calefaccione la piscina con supergas. Lo que sí conozco son cientos de miles de uruguayos
que no pueden comprar ni siquiera una garrafa de 13 kilos, que van con una garrafita de 3 kilos a comprar 1 kilo de gas. Y esos cientos de miles de uruguayos pagan el supergas a 100 pesos. Es decir, casi el doble de lo que lo pagamos en una garrafa de 13 kilos. Ahí hay un problema. Pero no se soluciona sacando el subsidio, sino creando instrumentos para que realmente ese esfuerzo, digamos, esa inversión que hacemos como país llegue a lo que realmente lo necesitan. Hay otro subsidio que está muy naturalizado. La semana pasada estaba en Paso de los Toros y les decía, ustedes seguramente no se les pasa por la cabeza que se pague el combustible más caro acá en Paso de los Toros que yo que vivo al lado de la refinería. Toda la vida pasó que el combustible es el mismo precio en todo el país. Pero eso no es por arte de magia. Eso tiene una inversión. Eso sucede porque está ANCAP, porque invierte ANCAP, porque invertimos los uruguayos 30 millones de dólares para generar una política de equidad social, que es justa y que la defendemos. Está bien que en Artigas, que en Rivera, que en Cerro Largo se pague el combustible al mismo precio que lo que vivimos al lado de la refinería o al lado del punto de distribución. Hay otro subsidio que tiene que ver con el boleto, que ahí ANCAP no hace una derogación económica, sino que es agente de retención, pero también tiene una mirada social, de justicia social, que paguen menos lo que hacen uso del transporte público, no solo en Montevideo, en todo el país. Y para eso se hace un fideicomiso que está incluido en el gasoil. Acá también hay para modificarlo. Tal vez no sea el gasoil el producto que haya que grabar. Desde la Federación ANCAP estamos haciendo una propuesta de que se grave, digamos, los depósitos de uruguayos y uruguayas fuera del país. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que ANCAP debe promover el desarrollo social con estas políticas, pero también el desarrollo productivo. Porque acá hay el sector productivo, el campo no es todo igual. Aunque nos quieran, a veces para defender algunos intereses, se habla del campo como si fuera uno solo. Bueno, en el sector productivo, en el campo, la inmensa mayoría trabajan muchísimo y tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes. Pequeños productores, productores familiares, pequeños comerciantes, tienen pequeñas industrias. Bueno, para esos sectores hay que tener un gasoil más barato, hay que tener un combustible más barato. Pero también hay un sector de ese campo, de ese sector productivo, que no lo podemos igualar, por ejemplo los sectores agroexportadores, que cada vez se enriquecen más. En los primeros 6 meses de este año, mientras la inmensa mayoría de los uruguayos nos empobrecemos, mientras 50.000 uruguayos comen en ollas populares, hay 80.000 trabajadores en el seguro de paro y más de 200.000 sin trabajo, mientras eso sucede, el 1% de este país concentra cada vez más riqueza, exporta cada vez más a precios récord y además el producido, toda esa ganancia que están acumulando la depositan fuera del país. Bueno, entonces acá hay que tener una diferenciación en eso. Es, digamos, la esencia de un ente autónomo, la esencia de ANCAP. Tenemos otro subsidio, el subsidio a los biocombustibles, a la producción de biocombustible. Allí está el Estado presente donde no llega al mercado. Ustedes recordarán hace 20 años atrás, los primeros años de este siglo, la realidad que pasaba a Bella Unión. Es triste decirlo, hasta hay que elegir las palabras, pero había una miseria tremenda. No se puede decir de otra manera. Bueno, y en esa situación de tragedia, de angustia profunda, está el Estado, está ANCAP, llevando adelante un emprendimiento que le da trabajo a 4.000 personas en forma directa o indirecta, que devuelve dignidad a la sociedad. Esa es la esencia de una empresa pública. ¿Es rentable? No, no es rentable. Económicamente no es rentable, pero nosotros no podemos pensar todo en función de lo económico, de la ganancia. No nos pueden llevar al escenario de si no es rentable hay que cerrarlo. Fíjense lo que hicieron en los primeros meses también de este año, cuando empezaron a aplicar las nuevas reglas de la definición de la tarifa. La postergaron
para subsidiar a los sectores agroexportadores durante la siembra y la cosecha. Esa decisión política tuvo una repercusión negativa para ANCAP, que dejó de percibir 117 millones de dólares. Fue una decisión política. No subsidiamos el supergas, ni los biocombustibles, ni el boleto, ni el flete. Los uruguayos, esto porque ANCAP, cuando decimos ANCAP, es el dinero de todos los uruguayos, subsidiamos a los maya oro, a esos sectores que se están enriqueciendo cada vez más y que además se llevan el dinero fuera del país. Y como si fuera poco, los subsidiamos en su siembra y en sus cosechas. Esa es una decisión política. Pues bien, entrando un poco en los artículos, ¿de qué viene esto? ¿De qué trata? Bueno, el artículo 235 lo que hace es quitarle potestades a ANCAP para definir las tarifas de forma integral, es decir, teniendo en cuenta todo ese rol social y productivo que debe tener. ANCAP lo que hacía históricamente era un informe preceptivo y siempre terminaba definiendo el Poder Ejecutivo, ¿no?, que tenía la última palabra. Bueno, ahora se le quita esa potestad a ANCAP. Ojo, cuando me refiero a esto, el tema de la producción de biocombustible, el proyecto agroindustrial de ALUR, es de los últimos 15 años. Pero la otra, toda esa mirada, digamos, de social, de sostén social, viene del vallismo, no de hace 100 años atrás. Esto es algo que viene, si se quiere, con los uruguayos y las uruguayas. El artículo 235 lo que hace es quitarle a ANCAP esa potestad y se la transfiere en el artículo 236 a la URSEA. La URSEA, que es una unidad reguladora, una unidad reguladora de por sí no puede ser mala. Tenemos que prestar atención a cuáles son los principios rectores de esa regulación. En este caso, ¿cuáles son esos principios? Las leyes del mercado. Entonces nos dicen transparencia, esto es un poco el tema de los significantes vacíos que hablaba Daniel, ¿no? La libertad, la transparencia. En nombre de la transparencia nos dicen el precio de los combustibles en el mercado interno tiene que ser el mismo que en el mercado internacional. Acá hay un tema que quiero subrayar porque se presta a algunas equivocaciones. A veces nos comparamos con Argentina y Brasil. No podemos compararnos con Argentina y Brasil, en primer lugar porque no somos un país productor de petróleo. Pero además, esos países tienen sus políticas energéticas, tienen sus subsidios y tienen un precio que definen políticamente para su población, para su sociedad. Si nosotros vamos a comprar el combustible fuera del Uruguay, lo vamos a pagar en el Golfo de México, el precio que esté en el Golfo de México, en el mercado internacional. Argentina y Brasil seguramente no nos van a poder vender, no nos van a poder abastecer porque no tienen, refinan menos de lo que de la demanda. Y acá hay otro tema que está incluido en la importancia de ANCAP, que tiene que ver con la soberanía y con la autonomía energética. Nosotros siempre vamos a ser un país dependiente en temas de combustible porque no somos productores de petróleo. Pero esa dependencia aumenta en la medida que no podamos refinar. ¿Por qué? Porque en la región hay un déficit importante de productos refinados. Nosotros, no es verdad que nos pueden abastecer Argentina y Brasil, por lo que les decía. Lo que producen no les da para abastecer a sus propios países, es decir, tenemos que ir a comprar al mercado internacional. Y en ese mercado internacional el precio es el que es. Hoy, por ejemplo, en las estaciones de servicio tenemos, yo diría que un poco menos del precio internacional. ¿Por qué? Y acá vamos al artículo 236 que le decía, esta mirada mercadocéntrica de la URSEA que crea una herramienta de mercado, el PPI. Es un tecnicismo, no nos tenemos que entreverar mucho con esto, pero oficia como un importador hipotético. Es decir, yo importo el combustible y lo coloco en la estación de servicio. ¿A qué precio tiene que estar? A tal. Bueno, ese es el precio que tenemos hoy en la estación, con un agravante. Ese PPI no contiene todos los componentes de la estructura de costo. Es decir, seguramente si nosotros dejamos de refinar e importamos combustible, lejos de bajar, el combustible va a aumentar. Y además nos dicen, y acá hay dos
dos principios, si se quiere, rectores de esta regulación o de esta modificación, que por un lado la transparencia y por el otro el criterio técnico. Una falacia. No hay criterio técnico para definir precio de combustible o del crudo. Es siempre político, siempre político. Y la prueba está en lo que sucedió los últimos 2 meses. En el 1 de septiembre se modificó el periodo, digamos, de referencia para poder bajar unos centésimos, ¿no? Porque era obvio que el descontento de la gente tenían que responderle con una baja por lo menos marginal. Y el 1 de octubre, está claro que ese instrumento que crearon le decía hay que aumentar, pero políticamente decidieron que no. Y ahora, el 1 de noviembre también, este instrumento que crearon para bajar los combustibles, y lo único que logró fue aumentarlo, dispararse, aumentar casi 30% de la nafta y casi 25% del gasoil, le está diciendo que el 1 de noviembre tienen que aumentarlo y seguramente no lo aumente. No por el factor X, que ahora le voy a detenerme un segundo, sino por el factor R, el factor referéndum. Como no pueden seguir subiendo, como no pueden reconocer el fracaso de este camino que nos propusieron, están maquillando, es decir, crean reglas y después las violan. Es lo peor que pueden hacer, porque para cualquiera que tiene cualquier emprendimiento productivo, lo que necesita es certeza. Y esa certeza dice, bueno, el combustible tengo un gasto X, no me pueden estar modificando todos los meses, porque además agregaron el hecho de ajustar todos los meses. Hay una característica que tiene el mercado del petróleo a nivel internacional, que es la volatilidad, así no me sale la palabra, sube y baja permanentemente. Si ustedes ven el histórico del precio del crudo, sube y baja permanentemente. Lo que se hace con esta metodología es trasladar esa volatilidad, digamos, al mercado interno. ¿Por qué? Porque si yo tengo una distribución, produzco cualquier producto, cuando sube el combustible lo voy a trasladar a precio, pero cuando baja, en el caso que el gobierno empezara a cumplir con sus promesas, que no es poco, ¿no? Si empezara a cumplir con sus promesas y decir, bueno, cuando baja voy a bajar los combustibles. El formador de precio, el que tiene una distribuidora, el que tiene una fábrica, ¿va a trasladar a precio esa reducción de los combustibles? Yo estoy seguro que en las góndolas de los supermercados nada va a bajar. Bueno, esto es lo que genera una inestabilidad, que justamente era el término que no me salía, que esa inestabilidad lo que hace es una presión alcista para el precio de los combustibles. Bueno, esto indudablemente es el camino que nos propone la URSEA, este es el camino del PPI, esto es lo que queda claramente demostrado que es un fracaso rotundo y que va a seguir fracasando. En el artículo 237, la LUC lo que hace es encomendar al Poder Ejecutivo a elevar a la Asamblea General un proyecto de reforma del mercado de los combustibles. Y para reformarlo y para bajarlo, con esa promesa que hicieron hace años y que no cada vez están más lejos de cumplirla, porque esto está generando el efecto contrario, crearon un factor X. Y en ese factor X, fíjense, yo digo, es un nicho ideológico esto, ¿no? Factor X. ¿Qué pusieron en el X? Y aparte es muy sugerente el nombre que le ponen, sobrecostos o ineficiencias. ¿Y qué colocan ahí? El subsidio al supergas, el subsidio a los biocombustibles, el subsidio implícito a la producción de Portland. Bueno, en ese X lo que nos están diciendo es que para ellos una política social orientada a favorecer a los sectores de menos ingresos es un sobrecosto o es una ineficiencia. Y en ese proyecto de reforma de los combustibles se comprometen a un plazo máximo de 3 años eliminarlo y dejar el mercado de los combustibles liberado, digamos, a las reglas del mercado. Lo que nos están diciendo es que van a eliminar, que van a desmontar, que van a desmantelar todo lo que tiene que ver con la pata social de ANCAP. Y por último, el artículo 285 habilita
a las empresas públicas a que abrir el paquete accionario de las empresas vinculadas. Es decir, pueden entregar al capital privado hasta el 49%. Para poner un ejemplo, en el proyecto agroindustrial de Alur hay miles de uruguayos y uruguayas que trabajan, como les decía, que encontraron una solución, digamos, para cambiar esa realidad que tenían. Pero también es cierto que hay 8 o 10 terratenientes que siembran 300 hectáreas de caña en cada cosecha. Bueno, esos terratenientes que plantan 300 hectáreas, con la LUC pueden llegar a tener acceso, digamos, a las acciones hasta el 49% de Alur y ser los dueños de parte de Alur y por ende de ANCAP y comprarse su propia cosecha. Está claro, por lo que dije y por otra cantidad, digamos, de argumentos que no nos permite el tiempo desarrollar, que lo que se está haciendo es intentando transformar, convertir a las empresas públicas de una herramienta de transformación social en un instrumento al servicio del capital. Yo la dejo por acá, le doy la palabra a Jacqueline y seguimos con el Instituto Nacional de Colonización. Gracias. No, creo que este es el tuyo. ¿no? ¿Voy con este? Bien, de bien. Capaz que primero voy a explicar un poquito qué es la política del Instituto de Colonización para poder entender y bueno, y los impactos que ha tenido la definición de la Ley de Urgente Consideración en el Instituto. El Instituto es una institución que es de 1948 que se ocupa de la distribución de tierras para productores familiares y asalariados rurales, ¿no? Gerardo decía, bueno, el agro no es uno solo, sin ninguna duda, ¿no? El agro tiene una diversidad de empresas con un enfoque más de agronegocio, otros que están vinculados a la producción familiar, que son gente que vive y trabaja con su propia fuerza de trabajo, desarrollo de los sistemas productivos, y bueno, y eso hace una diferencia importante dentro de la población que vive en el medio rural. No hay un único agro, ¿no? El instituto tiene como rol la distribución de la tierra para este sector de la producción familiar y también para los asalariados rurales que viven en el medio rural, ¿no? Y que desarrollan los procesos productivos en todo el campo. Acá capaz que es importante entender que la producción familiar es aquella que desarrolla su vida en los territorios donde vive y produce en el mismo lugar, que ocupa, y eso que muchas veces hablamos de los territorios vacíos, ¿no? Que se recorre el país y que no hay gente, bueno, es lo opuesto a lo que ocurre en las zonas y en los territorios de la producción familiar, donde la gente vive y trabaja, donde los asalariados rurales también tienen condiciones para poder vivir y trabajar en ese lugar, y donde la producción familiar es la generadora de los alimentos más cotidianos que tenemos en nuestra mesa, ¿no? De los productos más cotidianos, más allá que hay producción familiar que genera, que es productora de ganado, que es productora de leche y que tiene mucho que ver con el PBI agropecuario nacional. También tienen mucho que ver con el PBI agropecuario nacional los asalariados rurales, ¿no? Que son de última las personas que trabajan y que ponen sus conocimientos y sus capacidades para que los sistemas productivos den sus resultados. Bueno, al instituto le toca este proceso de distribución de tierras y en los últimos años el instituto maneja unas 600.000 hectáreas afectadas a la ley y en los últimos años se incorporaron unas 133.000 hectáreas para poder adjudicar a esas familias en formato de arrendamiento, ¿no? O sea, que no se trasladan, no se les pasa la propiedad de la tierra, sino que simplemente son arrendatarios que mientras cumplan con sus obligaciones van a estar, todas las generaciones que quiera de esa familia van a estar ahí porque si cumplen con las obligaciones como colonos van a poder mantenerse. Resulta que la Ley de Urgente Consideración hace 2 cambios sustanciales en el Instituto de Colonización. El primero sería el artículo 357, que lo que hace es sacar de la Ley de Colonización, desafectar, le decimos, unas 80.000 hectáreas, en el entorno de las 80.000 hectáreas.
Estas hectáreas son de colonos que eran propietarios, pero que en realidad, al estar afectados a la ley, el propio Instituto de Colonización tenía una protección sobre esas tierras, tanto en el uso, en el cuidado de los recursos naturales, en que esas tierras no se subdividan y que queden en minifundios y que después ninguna familia pueda mantenerse, y sobre todo también tenía esta otra potestad de poder, frente a la venta de esa tierra, porque la familia no tenía reemplazo, alguien que siguiese produciendo en ese lugar, el instituto iba a poder comprar esa tierra y poder instalar a otra familia que hiciese el mismo proceso que se dio con otras que accedieron a la tierra. En el entendido que se sacan se desafectan de la ley estas 80.000 hectáreas, bueno, el instituto pierde primero la capacidad de poder planificar y pensar una política de tierra en un territorio de la producción familiar. Porque esas tierras pasan al mercado de tierras, que todos sabemos que el agro uruguayo tiene un proceso concentrador de hace muchísimos años que no se ha detenido, que está vinculado al precio de las materias primas, a la seguridad de la inversión en la tierra, y bueno, ese proceso concentrador ha determinado el desplazamiento de muchos productores familiares en los últimos años, y va a continuar este proceso en la medida que la tierra tiene un valor promedio de $3.600 la hectárea, ¿no? Y si querés comprar tierra para lechería necesitas 150 hectáreas, que ya no valen 3.600, valen entre 6 y $8.000 la hectárea, y necesitas 150 hectáreas para armar una unidad de producción familiar. Eso significa que los productores familiares seguro no son los que van a comprar esa tierra y que esas tierras van a pasar al proceso concentrador. Ese es el primer efecto que ocurre, ¿no? Pasa a este proceso de desplazamientos de familias del territorio rural y concentración de la tierra a través de la compra de empresas que estén vinculadas al agro o que no estén vinculadas al agro, ¿no? Porque también se ha mostrado ese avance importante de las figuras legales en el agro desde el censo del 2000 al 2011. El cambio ha sido sustancial en el tema de la tenencia de la tierra en propiedad de sociedades anónimas y de figuras legales en términos generales. Lo otro que impacta este artículo es en que cuando nosotros pensamos en la producción familiar o cuando conocemos un territorio, la producción familiar tiene esta lógica de vivir y trabajar en el medio, ¿no? Pero eso significa que tiene vecinos, que construye una sociedad, que construye ciudadanía, que existe caminería, que existe electrificación rural, que existe la escuela rural con los gurises yendo a la escuela, ¿no? En la medida que esos territorios de la producción familiar, que son las colonias de colonización, y otros territorios, Canelones es un departamento que tiene mucha producción familiar, en la medida que ese territorio de la producción familiar se perfora y ahí entra una sociedad anónima, una transnacional a comprar tierra, esos campos se despueblan, ¿no? Dejan de vivir las familias en esos lugares y los que están viviendo y trabajando en ese territorio van perdiendo esta construcción de territorio y de desarrollo local que se requiere para que la gente pueda vivir dignamente, ¿no? O sea, con servicios, con educación, con acceso a la caminería, con el acceso a la luz. Entonces, el impacto de que estas tierras salgan al mercado, de que también se despueblen las campañas y que el Estado uruguayo, que invirtió durante muchos años en esos lugares, en todas estas cosas, caminería, electrificación, pierde una parte importante de su patrimonio, es la consecuencia fundamental, digamos, del artículo 357. El segundo artículo es el 358 de la Ley de Urgente Consideración y que es un cambio sustancial en colonización, ¿no? Pero la Ley de Colonización tiene 70 y pico de años. 1948 se votó por todos los partidos políticos. Posteriormente, en el 2006, se votó una ley que era del repoblamiento de la campaña, ¿no? Que tenía esta lógica de pensar en que los territorios tenían, esto que veníamos hablando recién, ¿no? Que tenían que estar con gente, que había que construir ciudadanía, que había que construir territorios. Bueno, resulta que el artículo 358 lo que hace es quitar la obligación de la residencia y la explotación directa en las tierras del Instituto de Colonización. Una política pública, ¿no?
este rol que plantearon ambos, ¿no? Planteó Daniel y Gerardo, del rol de las empresas públicas, de los entes autónomos, de llevar adelante políticas públicas que den oportunidades a las familias que más requieren y a los sectores que más requieren apoyo. Bueno, esta política pública de colonización que está dirigida a los sectores que más requieren apoyo y que requieren ser protegidos también del avance del mercado y de los procesos de concentración, como son la producción familiar y los asalariados rurales, esta política pública va a estar totalmente vulnerada con el hecho de que ya no sea obligatorio ni residir ni trabajar directamente, ¿no? Dos cosas fundamentales. Primero, la explotación directa. Si las familias no tienen la obligación de trabajar en las tierras de colonización directamente, cualquier empresario va a poder ser colono. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Yo no sé si recuerdan los colonos VIP en su momento, que fueron bastante públicos. Bueno, cualquier empresario, cualquier persona que tiene otra actividad en la ciudad, en Montevideo, en cualquier otra actividad, o que se desempeña en un cargo de importancia, va a poder ser colono sin que sea observado ese comportamiento, porque no tiene la obligación de trabajar por él directamente en la tierra, ¿no? El otro componente que es importante es la residencia, que puede ser un tema discutible en cierta forma, ¿no? Porque, bueno, es lógico que con los cambios que ocurrieron en el agro en los últimos tiempos, la gente viva a 20 kilómetros de su campo, del lugar donde trabaja, de donde desarrolla su producción. Eso es posible, puede ocurrir. Ahí están todas las políticas de MEVIR para construir viviendas más dignas, condiciones, bueno, esto de tener los lugares poblados en mayores condiciones de sociedad, de construcción de ciudadanía. Y bueno, puede ser que el colono viva a 20 kilómetros, pero no puede ser que el colono ya no tenga la obligación de vivir en el campo o en el entorno del campo y vivir a 400 kilómetros de una fracción donde se produce ganadería y llamar desde Montevideo, sentado acá en el sillón, a decirle al trabajador que tiene en ese lugar, hace tal y tal otra cosa. Porque la política de colonización es para los sectores que requieren apoyo, para la producción familiar, para los asalariados rurales, para esos sectores que realmente no pueden acceder a la tierra, si no es a través de una política pública como es la que lleva adelante colonización. Entonces, me parece que acá este componente también tiene un efecto muy importante en la ocupación del territorio, ¿no? Si ya no importa que no tenés obligación de vivir y trabajar directamente, posiblemente las condiciones del campo, la condición de la caminería, las condiciones de esos, tampoco pasen a ser relevantes ni siquiera para los que están en ese territorio. O sea, entonces, el que queda expuesto es el que obligado tiene que vivir y trabajar ahí y que no tiene la posibilidad o no tiene los recursos como para tener una casa en Montevideo, otro trabajo, otra... ¿Se entiende el planteo? Entonces, eso lo que hace es que también desprotege a los territorios de la producción familiar porque los despuebla, porque les saca los recursos se deja de priorizar el tema de la caminería, de las comunicaciones, de la electrificación, de las viviendas dignas, porque en realidad se empieza a despoblar o el que queda es el trabajador en las condiciones que haya, cosa que también conocemos del agro, sin que haya una priorización de mejorar las condiciones de vida en ese lugar. Entonces, este es un cambio sustancial en la ley de colonización, el sacar la obligación de la residencia y la explotación directa, que fue la esencia de colonización. El primer artículo de la ley de colonización establece la racional subdivisión de la tierra, ¿no? Que las unidades productivas sean adecuadas, y eso no es adecuada a 1948, sino adecuadas al día de hoy. ¿Qué unidad económica se requiere para vivir, para poder mantener una familia? Que haya una explotación adecuada con el cuidado del medio ambiente, que eso también es un componente importante y es obligación de colonización supervisarlo, y generar radicación y bienestar del trabajador rural, que es la población objetivo del instituto. O sea que con este artículo, el 358, cambia sustancialmente la lógica de la política de colonización y sobre todo, y deja
expuesto a otros productores familiares que están en ese territorio y que pueden o no ser colonos, porque acá no es un problema de ser colono cuando se te despuebla el territorio y queda rodeado de eucaliptus o rodeado de cultivos, ¿no? que se manejan con muy pocas personas. En realidad ya no importa si sos colono o no sos colono, sino si tu estrategia de vida y tu proyecto de vida está vinculado a vivir y trabajar en el medio rural, ¿no? Y es tu opción y tu única opción para poder mantenerte ahí, y eligen también esa forma de vida, que es esto de vivir y trabajar en el campo, es el sello de la producción familiar. Es una opción de vida, no es solo una obligación, es una opción. Entonces, el artículo 358 desprotege a todo lo que son los territorios de la producción familiar, cambia una política pública que era para fomentar la erradicación y el regreso de los jóvenes al campo y la posibilidad de que existan condiciones para vivir dignamente de un ciudadano como todos en el medio rural. Se cambia esa lógica y, por otro lado, deja expuesto a los más de 1.200 familias que se presentan anualmente a los llamados que hacía el Instituto de Colonización, ¿no? Porque esas personas, esas más de 1.200 familias que se presentan por año a las distintas fracciones, estaban dispuestas a vivir y trabajar ahí, tenían determinado capital, pero si en este momento deja de ser importante, cualquier persona que tenga capital y capital suficiente que pueda llevar adelante un sistema productivo va a poder ser un colono, ¿no? Y en realidad nunca tampoco Colonización va a recibir las tierras de gente que no cumple ya con el perfil colono, dando oportunidades a otras familias. Ahí lo que nosotros entendemos es que el punto estratégico, digamos, a discutir acá está vinculado al artículo 358, porque este cambio en la no obligación de la residencia y la explotación directa lo que te lleva es que en vez de tener colonos productores familiares que tienen una lógica de vida, de toma de decisiones, de cómo educan a sus hijos, cómo conviven con la naturaleza, cualquier empresario va a poder ser colono. Cualquier colono VIP se va a poder mantener la tierra sin que el instituto tenga ningún argumento para poder sacarlo, porque ya no requiere esa ayuda de la sociedad uruguaya. Y capaz que como también me parece que es bastante relevante que cuando uno lleva adelante una política pública, el que accede a esa política pública tiene que cumplir con un conjunto de obligaciones, porque es una política pública que la sociedad uruguaya pone los recursos. Está bien, el instituto no vende la tierra, o sea, mantiene su patrimonio, se capitaliza, ¿no? Es una política que no pierde recursos, Colonización, cuando hace una política de tierra, pero en realidad el que recibe la política pública, que tiene una renta menor que el valor de mercado, tiene que tener alguna obligación, ¿no? Es frente a esta oportunidad de manejar capaz que 200 hectáreas, 300 hectáreas ganaderas y poder vivir y trabajar en ese lugar, vos tenés que cumplir con alguna obligación. Las obligaciones son esas que pautaba la ley: residir, explotar directamente, cuidar los recursos naturales y obvio que pagar la renta, ¿no? Pero entonces, al dejar de tener esas obligaciones, cambia totalmente la lógica de la colonización y cambia totalmente el rol social que cumple el Instituto de Colonización para esos sectores, desplazando a la producción familiar y dejando sin oportunidades a los asalariados rurales. Bueno, ni hablemos de la perspectiva de los jóvenes, ¿no? Ningún joven va a mantenerse en un medio rural despoblado, porque somos seres sociales y porque tenemos que construir con otros y porque los chiquilines también tienen que ir a la escuela y las escuelas tienen que estar abiertas y porque tenés que tener caminería. Entonces, en la medida que estas definiciones políticas que se tomaron en la ley de urgente consideración van en contra total de la política, de la esencia que tuvo Colonización en su momento, y sin ninguna duda van a desproteger a la producción familiar, seas colono o no seas colono, y a los asalariados rurales. Capaz que los tres tratamos las mismas cosas que están vinculadas a
al retroceso en las políticas públicas, ¿no?, hacia los sectores más vulnerables, porque los tres, de una forma o de otra, desde proteger a los trabajadores en su derecho de recibir su sueldo, de estar en blanco, de tener las condiciones, ¿no?, el tema del combustible que sube y baja y que después, de última, vos como ciudadano nunca vas a ver la baja, ¿no?, porque de última después, cuando vas a ir a comprar las cosas, el combustible tampoco va a bajar, y la política de colonización que te deja sin oportunidades a los que van a acceder y a los que hoy están en las tierras y a los productores familiares que ya están en los territorios. Hoy, capaz que si lo pensamos, más del 65% de los productores de nuestro país son productores familiares, ¿no? La mayoritariamente de ellos son ganaderos, y en la lechería tiene un impacto muy fuerte en la producción familiar. Y en la lechería tiene un impacto muy fuerte el Instituto de Colonización. En la medida que se retira la presencia de colonización, se sacan las obligaciones, se sacan oportunidades a los jóvenes, no solo se va a concentrar la tierra, sino que se va a concentrar la producción en determinados sistemas, desplazando también a otros trabajadores que están en ese territorio. En realidad es como una lógica que lleva todo a lo mismo, y bueno, al instituto, aparte de esto, pasaron, bueno, ahora están votando sacarle los recursos en la rendición de cuentas, que es como esta lógica de ir desprotegiendo a los sectores que nosotros entendemos que hay que cuidar, que están vinculados a la agricultura familiar, a la soberanía alimentaria, al trabajo, a los trabajadores, que son los sectores que requieren realmente una política diferenciada para poder mantener una estructura agraria más equitativa y que distribuya mejor la riqueza, que ese es el objetivo. Entonces, la realidad, lo que capaz que sí me gustaría solo destacar una cosa es, nosotros a veces hablamos mucho de la diferencia entre el agro y lo urbano. No solo los artículos que están vinculados a colonización afectan a los productores familiares y a la población y a los asalariados rurales del medio rural. En los cambios en los precios de los combustibles, que después no van a ver la reducción de los valores si alguna vez bajan, digamos, los cambios en los derechos laborales, ¿no?, de poder estar en regla, de poder estar en caja, el cumplimiento de las propias 8 horas que se dieron, que una ley que tiene que llevar y que seguir exigiéndose que se aplique, el tema de la educación, el tema de la vivienda, o sea, hay como todas las otras cosas tienen un efecto importante dentro de los rurales que en general a veces no lo logramos visualizar, pero el impacto y la reducción de todas las políticas sociales, como hoy hablaba Daniel, la presencia del MIDES con jóvenes en red o con los proyectos productivos que llevaban adelante, el ir hacia atrás, digamos, con esta reducción, con lo de la regla fiscal y con reducir el gasto, también afecta a lo rural, ¿no? Porque hoy el Ministerio de Ganadería fue uno de los que redujo de forma importante el gasto en esta rendición de cuentas y redujo fundamentalmente en la Dirección de Desarrollo Rural, que es la que atiende a los productores familiares, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que intentar entender es que esta lógica es como englobadora, de vulnerar a los sectores más que necesitan más políticas públicas y también de esta reducción del rol del Estado en las políticas públicas en términos generales, ¿no? De no tener un Estado activo que proteja a una sociedad y que trabaje para la construcción, que decía Gerardo hoy, de una sociedad que distribuya riqueza. Transversaliza eso todos los artículos que queremos derogar, y por eso vamos a votar sí a la derogación. Bueno, con la intervención de Jacqueline vamos arribando al final, recordándoles que el próximo miércoles 27 nos volvemos a encontrar para tratar en esa oportunidad el tema de seguridad. Muchas gracias.